Bueno, ¿cómo les va? En este nuevo episodio de Coloquio, tengo el agrado de tener acá junto a mí en esta mesa a un querido colega, una persona que yo además admiro mucho, una mente brillante de la geopolítica argentina, a Julio Burtman. Muchas gracias por venir. Estoy muy contento porque yo encima cuando ideé este programa, uno cuando idea un programa generalmente piensa, bueno, a quiénes me gustaría que vinieran al programa, ¿no? Como un modelo, el modelo a seguir, y obviamente vos serás número uno, número dos, número tres, así que finalmente estoy cumpliendo como esa idea que tenía de este programa, de que se trata justamente de charlar y ver qué pasa, ¿no? Y charlar de cosas interesantes o de cosas que considero importantes para pensar el futuro. Y hablando de eso, acabas de sacar una nueva revista, ¿no? Bueno, antes que eso te agradezco la invitación y espero estar a la altura, pues los primeros episodios subieron muy arriba, así que tengo que llenar una vara alta. Sí, saqué una revista, Primero Argentina se llama, donde tengo como columnistas a Leandro Ocon, por ejemplo. Y sí, de hecho está en línea desde ayer. Y es una revista que ojalá prospere, le tengo expectativas y ¿Pero qué pensaste? Contame un poco qué rol cumple la revista y qué pensaste cuando dijiste, bueno, voy a sacar una revista. bueno, el tema de la vacancia y lo que falta, ¿no? Yo creo que la Argentina de este año, del 2024, o sea, Argentina de Milei, es un cambio bastante importante en la cultura política. Creo que Milei representa algo profundo y creo que las revistas que debaten política y que forman parte de la conversación en redes sociales o en medios digitales estaban pensadas para la Argentina pre-Milei, ¿no? De hecho, hay algunas que eran más kirchneristas, otras más macristas, algunas que buscaban una suerte de vía intermedia, pero creo que ninguna, por kirchnerista y macrista no me refiero a orientación político-ideológica, sino al tipo de cultura política al que buscaban representar o querían explicar, ¿no? Y creo que lo que se propone esta publicación es explicar la Argentina de Milei, ¿no? Con o sin Milei. Milei puede desaparecer mañana, pero puso en marcha algo que va a durar bastante, o representa algo que va a durar bastante. Una de las cosas que me parece importante de esta Argentina 2024 es que lo nacional está en primer plano. Yo creo que, a pesar de la contradicción que puede parecer, que tengamos un presidente libertario que hasta hace poco militaba la desaparición de los estados y una suerte de mercado único a nivel mundial, aún así creo que Milei, a su modo, es un nacionalista. O sea, alguien que representa parte de este mundo multipolar de nacionalismos a su manera. Yo creo que Milei tal vez no es alguien que está eh, molesto con la inmigración o con el afuera, pero sí que, por ejemplo, propone que Argentina sea una potencia otra vez, ¿no? Cuando hablamos de Argentina potencia, creo que el último fue Perón, bueno, tal vez algún militar trasnochado en alguna dictadura, pero el último que realmente soñaba con eso era Perón. Y Milei te propone ese sueño de la Argentina potencia. Y no es el único actor que está en eso. Yo creo que el peronismo también está en un debate identitario donde se quiere reencontrar con ese perfil nacionalista que fue el peronismo. El peronismo es un movimiento nacionalista, yo creo que es un movimiento geopolítico nacionalista, el peronismo de Perón, digo, ¿no? Y lo que deja como estela y como herencia. También creo que Villarruel busca representar algo de eso. Yo creo que la discusión argentina de este año es una suerte de competencia de nacionalismos, eso lo pongo en la editorial del número cero. Y, y bueno, por eso también el nombre, Primero Argentina, ¿no? Como que es un momento de debatir qué es la Argentina en este marco donde, ¿por qué estamos en esta faz nacionalista? En parte porque el mundo nos lleva a este lugar, creo que hay una geopolítica mundial que condiciona parte de los alineamientos y las orientaciones de los estados y de las culturas políticas. Eh, a Milei le tocó este mundo y va a tener que lidiar con eso. Y al mismo tiempo creo que este reverdecer de lo nacional en Argentina tiene que ver también con el hecho de que estamos en una crisis muy profunda. O sea, ya venimos hablando de esto todas nuestras vidas, pero esta vez creo que tocamos otro tipo de fondo, creo que ya perforamos el último suelo, eh, y creo que no casualmente se dejó hablar de país de mierda, ¿no? Aun cuando realmente ahora sí estamos chapoteando, pero creo que
la Argentina hoy está buscando reencontrarse y de alguna manera representar qué significa ser argentino y qué significa la Argentina en el mundo actual. Y todo eso es la fuente de las nuevas corrientes políticas, ¿no? Creo que estamos en otro momento de la Argentina y que requería, por ejemplo, otro espacio de conversación. Claro. Estamos en un mundo... Es muy interesante ese pensamiento de en qué mundo estamos y en qué mundo aparece Milei, ¿no? Milei aparece en un mundo de... algunos autores hablan del retorno de las derechas, algunos hablan del retorno de los nacionalismos, de liderazgos fuertes, de competencia geopolítica. Hace poco en la academia se volvió a hablar de competencia geopolítica, algo que quizá, bueno, algunos siempre fuimos desconfiados de la bonanza de esta especie de idea idealista, humanista, que proponía un ordenamiento mundial, y parece que ese ordenamiento mundial está en crisis, ¿no? También, y creo que ahí surge Milei. Quizás estaría bueno hablar un poco de geopolítica en general, ahora y después volver a la Argentina, ¿no? Porque si pensamos qué está pasando en el mundo, y todo el mundo está viendo qué pasa en el mundo, ¿no? Qué pasa con Israel, qué pasa en Ucrania, qué pasa en todos los lugares donde hay fronteras calientes. Eso también rediscute mucho la cuestión Malvinas en Argentina, y creo que en esa búsqueda todos los países también buscan hacia adentro, bueno, qué identidad tenemos, quiénes somos nosotros y quiénes no somos nosotros, ¿no? Pero eso no te genera un poco de preocupación o también como una especie de extraño collage en estas discusiones, porque yo hoy estoy metido en discusiones de raciales, étnicas, religiosas, como nos genera como una especie de preocupación hacia dónde está yendo también este resurgimiento de estos nacionalismos que se rediscuten a sí mismos. Bueno, esa era la parte tácita también de la iniciativa, ¿no? Crear un espacio de conversación sobre este tema que tienda hacia un lugar temperado, ¿no? Claro. Porque es cierto, a mí me entusiasma que discutamos esto, porque yo creo que Argentina merece y tiene que discutir estos temas. Yo creo que el proyecto argentino está permanentemente incompleto y que aparte, sobre todo la dimensión de la integración interna que de la Constitución de la Nación en Argentina es un debate que no termina. Por ejemplo, los temas vinculados a el tipo de organización del Estado, ¿no? Creo que Milei también representa eso. Él es un federalista, ¿no? Milei es un federalista en serio, lo cual es muy problemático porque este es un país que se dice federal, pero que en el fondo, ante el federalismo en serio, tiene muchos problemas. Y esa dimensión acerca de cómo es el Estado argentino, cuál es la estatalidad argentina, tiene mucho que ver justamente con el nacionalismo, ¿no? El nacionalismo son dos grandes cosas. Por un lado, la separación de otra entidad preexistente, la independencia, por ejemplo, o una guerra una etapa en la que vos construís un territorio nuevo sobre la base de algo que estaba antes. Y la segunda parte, que es la más interesante, que es la construcción, la integración fiscal e infraestructural a este nuevo territorio. La Argentina la tuvo fácil la primera, porque la verdad que la independencia de los españoles fue bastante sencilla. No fue tan compleja como la que tuvieron otros países con los británicos, por ejemplo. Pero bueno, después tuvimos un camino muy largo y, a mi entender, incompleto para construir el Estado, ¿no? Yo creo que Argentina, ese debate está nuevamente. Por lo tanto, a mí Bueno, volvió a surgir la figura de Roca en los últimos... Tal cual. Bueno, en la revista hay un artículo de Rosendo, el Papa Francisco hablando de Roca. Yo en la última charla con Aldo reivindicando a Roca, digo, la figura de Roca vuelve a aparecer en esta búsqueda identitaria. Para mí es muy interesante eso, porque yo hoy encuentro que hablan de Roca gente tanto de izquierda, izquierda tipo nacional, si querés, como los liberales, Milei que postea el cuadro de Roca en su Instagram. Y me parece que está bien eso, porque Argentina estuvo dedicando mucho tiempo en los últimos años, sobre todo en la etapa kirchnerista, a reivindicar mucho a los héroes de la independencia, e inclusive a héroes secundarios de la independencia, como, bueno, Güemes o Rosas. No, toda gente muy interesante, muy valiosa, muy valiente, pero no eran la clave de la independencia. Y esa idea de reivindicar a esos héroes de la independencia parecía remitirnos, en tiempo presente, a que la Argentina tiene un problema con el coloniaje.
el problema nacional de Argentina no pasa por ahí. Argentina no es colonia de nadie. Bueno, tenemos un problema en el sur, sin duda, con las Malvinas y con el mar y con la Antártida, pero el gran problema de Argentina es la desintegración interna. O sea, el problema es Roca, no es San Martín o Rosas. San Martín y Rosas lo hicimos bien. Roca es lo que fracasó porque en un momento nos desroquizamos y el Estado que había construido Roca lo tiramos para atrás. Y por eso tenemos una deformidad como un federalismo. ¿Cuándo ocurrió eso? Para mí en 1957, que fue cuando La Constitución. la Constitución, cuando después de la denominada Revolución Libertadora, se restituye la Constitución con el lema de restaurar el federalismo, que se quiso restaurar algo que nunca había existido, porque Argentina nunca había sido federal, y se empezó un proceso de descentralización que destruyó la estatalidad. Y terminamos en esta aberración que es la coparticipación federal con un federalismo político, que para mí es la razón real de por qué tenemos una macro descontrolada desde hace 50 años. Porque las provincias pueden gastar y si quiebran tiene que salir el Estado Nacional a salvarlas. Tal cual, o sea, cuando se hace el cálculo de la macro en Argentina, rara vez se considera el gasto consolidado. El gran problema de la Argentina es que vos podés tener un gobierno austero o racional en la administración de la cosa pública en el Estado Nacional, pero las provincias pueden aprovechar ese momento para acumular deuda que después paga el tonto del futuro, que es la historia de las crisis argentinas. Bueno, esa destrucción de la integración fiscal de la Argentina es una destrucción de la estatalidad. Por lo tanto, insisto, me parece muy bueno que hablemos de nacionalismo porque es la oportunidad discursiva y política de poder reconstruir la estatalidad en Argentina, que es por lo menos tener una macro ordenada. Ahora, lo que no me gustaría es que tengamos el nacionalismo de la independencia, digamos, el que cree que Argentina tiene un problema con el extranjero, que nos quieren dominar no sé qué tipo de potencia nos quiere dominar. Ese es el nacionalismo que termina reivindicando a los héroes de la independencia, que fue el que justamente se cultivó más en la época kirchnerista. Me gusta más que hablemos más de Roca y de otros como Roca que también merecen un lugar muy importante. Perón obviamente está dentro de ese grupo, que fueron los constructores del Estado, ¿no? Y casualmente veníamos de una etapa en la cual estábamos soñando y delirando por esos héroes de la separación y teníamos cancelados a los héroes de la construcción, ¿no? Los monumentos de Roca pintarrajeados, Perón considerado el dueño de todos los males. Yo creo que tenemos que ir a una comprensión de lo nacional donde a esos héroes de la construcción del Estado los tengamos en el lugar que merecen, sobre todo porque es muy actual eso. Se abren muchas conversaciones, pero quiero hablar un poco y me parece una gran oportunidad para hablar de federalismo. La verdad que ya hemos tenido esta conversación previamente, pero me parece interesante siempre como dialogarlo y es, bueno, evidentemente para vos uno de los grandes problemas que hay en la Argentina es cómo se estructura el laberinto del federalismo / unitarismo de la Argentina. ¿Qué país considerás, o sea, vos pensás que Argentina debería ser más federal en los términos federales que cada provincia tipo Estados Unidos, o debería ser más unitaria como Chile? En principio debería ser alguna de las dos cosas, ¿no? Okay. Argentina es un caso muy singular, no hay ninguno comparable, donde tenemos algo que en realidad llamamos federalismo, pero es un provincialismo, que son las provincias que defienden sus intereses, pero no su autonomía. O sea, las provincias quieren ser protegidas. Es como un conjunto de soberanismos proteccionistas con papá. El federalismo tiene como dos grandes fuentes, ¿no? Uno son los movimientos autonomistas que se dan en diferentes regiones de un país, que, bueno, ante la imposibilidad de independizarse, bueno, pactan un federalismo, o sea, tener autonomía interna. Es un poco a lo que quiere ir España, ¿no? Los catalanes, los vascos dicen, bueno, ya que no me dan mi estado, dame autonomía para que yo pueda ser lo más autónomo, valga la redundancia, que se pueda. Porque mantienen al resto. Además. Pero además, bueno, los catalanes, por ejemplo, estarían dichosos de pagar impuestos para hacer cosas catalanas. Claro. Cosa que no pasa acá con los entrerrianos o los chubutenses, ¿no? Tal vez quieren defender sus intereses, pero no están con ganas de pagar, de poner de su bolsillo para hacer cosas en las provincias. El federalismo es eso. Claro. O sea,
Y otra forma de ser federal, que es creo la que tiene Milei en la cabeza, es tener el menor Estado posible en el nivel nacional y distribuir los costos y los gastos y también la recaudación a las jurisdicciones subnacionales. ¿Qué es Estados Unidos? Estados Unidos, Dakota del Norte, no es que haya un dakotismo como acá hay un cordobesismo, no es que los tipos, viste, están luchando por su autonomía. Simplemente es un régimen ordenado, confederal, donde la gente de Dakota del Norte tiene autonomía para recaudar y gastar y organizarse. Ese es un tipo de federalismo liberal donde lo que se buscaba, los padres fundadores de Estados Unidos, era un gobierno limitado arriba que implicaba, por ejemplo, mayor transferencia de funciones hacia abajo. Argentina no tiene ninguna de las dos cosas. No tiene ni el deseo de los catalanes de ser autónomos, ni el liberalismo de los dacotenses, no sé cómo se llaman, que se autogestionan sin ser localistas. Acá tenemos un localismo artificial que tiene que ver con la desintegración del Estado, porque el localismo es defensivo, ¿no? El formoseño no es que tiene ganas de Formosa de ser independiente, le tiene miedo al caos y tiene entonces un señor fortachón llamado Gilles Fran que protege a la provincia en Buenos Aires. Y ese sistema la verdad que es malísimo. No, porque aparte genera sistemas autoritarios o pseudo-autoritarios, ¿o no? Sí, yo no creo mucho en eso, pero hay una discusión, digamos, en ciencia política hay una dice discusión. Eso, ¿no? El consenso de la ciencia política, que es la carrera que estudiamos, sostiene que en Argentina los liderazgos fuertes, que sacan 70% de los votos, como pasa en el norte, en el nordeste sobre todo, son autoritarios. Yo creo que no son autoritarios, creo que son defensivos y que tienen como gran problema la cuestión geopolítica de combatir el aislamiento. Claro, el microgeopolítica, digamos. Es una geopolítica de la desconexión, tengo algo escrito al respecto, donde los formoseños, los correntinos, no casualmente los que están más lejos de Buenos Aires son los que más votan a sus gobernadores, necesitan un gestor, ¿no? Como hay que hacer un trámite y contratar un gestor que suele ser un tipo que se mueve con bastante arbitrariedad. Bueno, así pasa con los nuestros, pero no creo que estén votando eso porque quieran ser controlados o porque quieran ser mandados. Creo que quieren ser defendidos. Ahora, déjame provocarte un poco, pero ¿no crees que también en esas provincias, a raíz de cómo funciona este sistema, se construye una posibilidad de inviabilidad de votar una alternativa política? Digo, esos liderazgos no van construyendo como una especie de régimen, entre comillas, en el cual siempre se ven favorecidos porque no coartan la posibilidad de surgimiento de alternativas políticas y al mismo tiempo tiene un estado provincial gigante financiado con la plata del Estado central. Que esa es la típica crítica, te pregunto. Mira, donde más votos sacan los gobernadores es en el nordeste. Y tenés, los tres más votados son los de Misiones, los de Formosa y los de Corrientes. Todos pasan el 70% de los votos. Tres partidos distintos. Un peronista, un provincialista, los correntinos y un radical. Los tres son iguales. Y la cultura política de la que pertenece cada uno de ellos es distinta. Y yo diría que ninguno tiene personalidad autoritaria. Pero lo que es común a los tres es justamente la geopolítica del nordeste, que es una geopolítica rosquera, donde gana el que demuestra tener mayor capacidad de rosquear. Y yo no creo que en ninguno de estos tres casos haya habido fraude jamás. Yo creo que pasa por otro lugar. Claro, entiendo. ¿Qué posibilidades hay para vos de cambiar? ¿Vos pensás que hay una ventana de oportunidad de que esto que estamos hablando, esta arquitectura de estatalidad nacional, para mí la única forma de cambiarlo es con una reforma constitucional? Mira, acá voy a ser bastante politólogo, no institucionalista. Okay. Yo creo que la forma de cambiar esto es con una fuerte corriente de opinión. Por eso me parece que estos debates en torno a lo nacional te puede construir algo por el estilo. Yo creo que la oportunidad es ahora en la Argentina de Milei, porque Milei va a poner sobre la mesa este tema, ya lo está poniendo, y eso va a tener respuestas. Creo que se viene una grieta espectacular en Argentina. Y creo que el peronismo va a tener que decidir en un momento si va a tener capacidad de tener un pensamiento nacional o va a terminar siendo, como los radicales, un conjunto de partidos provinciales con provincialismos, donde no tenés capacidad de pensar para el conjunto. Fíjate que
las primeras reacciones al mileísmo han sido más provincialismo. El propio Kicillof ahora se empieza a comportar de a poco como un gobernador más de la Argentina. Así que creo que si el peronismo se mete en esa, medio como que termina de estar en una crisis, no quiero decir la palabra terminal, pero la voy a decir, porque el peronismo, en el ADN del peronismo justamente está lo nacional. O sea, el liderazgo nacional que nunca nadie pudo reconstruir después de Perón. Por eso está en duda, digamos, si... yo creo que sí, que bueno, que Menem y Kirchner fueron peronistas, lo mismo que Duhalde, pero creo que fueron peronistas con una enorme dificultad, pues no pudieron lidiar con la principal variable del peronismo, que era justamente el liderazgo nacional. Claro. Tuvieron que rosquear para que le den bola, que no es lo mismo que ser líder nacional. No, sí, yo creo que lo que está pasando ahora es... hay una búsqueda por parte, digamos, calculada, tanto de opositores como oficialistas, de generar una especie de lógica bipartidaria, si se quiere, en Argentina, si se produce esta grieta, digamos, federalismo, unitarismo, supongamos, el peronismo, ¿de qué lado va a quedar? ¿Va a quedar del lado conservador, de que se mantengan las cosas, o va a tratar de que la discusión vaya para otro lado? ¿Va a tratar de reivindicar la Constitución de 1949 o va a bancar la de 1957? Mira, la de 49, ya la Constitución Histórica de Argentina metió la palabra federal como... Porque copiamos la norteamericana. Sí, y además era una palabrita que te zafaba del conflicto previo, era como poner monarquía constitucional, o sea, una cosa medio simbólica. Pues. Lo que quería Manuel Belgrano. Tal cual. Después toda la lucha, que Roca fue el que finalmente la terminó, ¿cuál es la frase de Roca, no? El imperio de la nación sobre las provincias. O sea, se acabó los caudillismos. Ahora mandamos nosotros los unitarios del interior, ¿no? Que tomamos Buenos Aires. Y el peronismo fue eso al paroxismo, hasta que el 49 se dejó de joder, digamos, con toda los símbolos del federalismo y dijo, no, hagamos una constitución completamente central. Y el instrumento para eso era el Estado peronista, que era un Estado que iba creando nuevas funciones, todas en la nación. El Estado peronista absorbía todo, las provincias eran puro ABL. Y de hecho los gobernadores del peronismo nadie lo recuerda porque no había gobernador prácticamente. Hubo una sola conferencia de gobernadores donde hablaron Juan Perón y Eva Perón. Y los gobernadores se escucharon. Terminó la conferencia y se fueron. La idea de los gobernadores fuertes es posperonista. Y yo creo que el peronismo debería ir hacia reconstruir la idea de lo central, porque además, cuando Milei ponga el federalismo en serio sobre la mesa, las provincias, por ejemplo Formosa, van a estar en un problema enorme. Sí. Ahí van a tener que reconocer que cuando decían federalismo querían decir estrategia nacional solidaria, que es unitarismo. Sí. Los únicos que van a querer federalismo así son las pocas provincias que se van a poder bancar solas. No sé, tal vez la Chubut de Nacho Torres te contenta. Pero muchas provincias, bueno, los cordobesitas son autonomistas, ¿no? Es lo más parecido a un federalismo que tuvimos en términos reales fue el cordobesismo de La Sota, que él quería mayor autonomía y aparte él, por ejemplo, bajaba impuestos, como hacen los federales. Así que yo creo que se viene esa discusión y veremos si el peronismo la puede dar recostándose en su tradición y pensar la cosa en términos nacionales, o se va a poner defensivo, provincialista, y ahí creo que no queda más peronismo. Claro, entiendo. Lo que pasa es que siento que ahí Milei y hay un clima de época muy, muy propenso a eso. Las fortalezas de la descentralización es también un poco esto que te comentaba al principio. Hay que combatir estos feudos. Digo, el discurso va a ser, estamos manteniendo a señores feudales que no contribuyen nada a la nación, todo lo contrario, digo, son un gasto público. Entonces, me parece que también el desafío sería cómo se construye una idea de centralidad racional. Porque yo creo que hasta ahora, racional en el sentido económico, ¿no? Creo que algo que está fallando a la hora de pensar centralidad, en esta época de la pérdida de atributos del Estado es, bueno, ¿con qué atributos se va a quedar el Estado? ¿No? Que, bueno, una preocupación mía, también está escrita en el artículo, una preocupación mía es, bueno, ¿qué son los sectores fundamentales del Estado? ¿No? Digo, en mi caso, en mi opinión, el sector nuclear.
no hay país en el mundo más libertario, cualquier gobierno, el que vos quieras, que tenga un sector nuclear desarrollado de producción de energía nuclear, que haya dicho, esto lo recortamos. Entonces, la pregunta que generalmente todos están haciendo ahora, a mi entender, incluso los nacionalistas de Milei o incluso dentro del mileísmo, me parece que es ¿hasta dónde vamos con el Estado minárquico? ¿No? Pero no, porque Milei me da la impresión, veremos, todo es fascinante porque no sabemos qué va a pasar. Sí. Una cosa que ahora voy a eso, que está pasando, que es muy interesante, es que están apareciendo nuevos liderazgos locales, sobre todo municipales y en cualquier momento también provinciales, de gobernadores e intendentes que proponen bajar tasas o bajar impuestos para que la provincia o el municipio sea más competitivo y, por ejemplo, atraiga negocios. No digo grandes inversores, digo que una ferretería se instale en Esteban Echeverría o en Malvinas Argentinas, estamos hablando de Partido de Gran Buenos Aires, porque no te cobro tasa por 10 años. Eso, por ejemplo, es nuevo. Sí, lo he visto. Y cuando empiezan las provincias a hacer eso, a competir entre sí, es el federalismo tipo Estados Unidos, donde los estados compiten a ver cuál atrae más. Y eso es interesante si es el modelo que todos queremos. Yo creo que Milei, el estado minárquico, no lo estoy viendo, porque es un estado minárquico que compra F-16, que habla de fortalecer los servicios de inteligencia, o sea que las funciones básicas de la seguridad nacional, entre comillas, está siendo defendidas por el modelo de Milei. Por lo tanto, diría que, y eso es también un poco reconstruir poder nacional. Desde ese lugar, Milei no quiere el estado de bienestar. ¿Para Milei es un reconstructor en tu visión? ¿Es un reconstructor o es una transición a? No lo sé. La pregunta que tenemos planteada en el si es Robespierre o Napoleón, ¿no? Sí. Yo creo que es una mezcla de las dos. Pero bueno, cierro con esto. Yo creo que si eso va a ser el Estado que propone Milei, el que propuso en el discurso que dio en el Congreso cuando presentó el presupuesto, o sea, un Estado chico, fuerte, y después a las provincias le doy todo, será una suerte de nacionalista liberal federal. A todo eso hay que ver si se le responde con un nacionalismo centralista, solidario o estatista. Pero bueno, en cualquiera de los casos, estamos ante nuevos tipos de nacionalismo en la Argentina, ¿no? Sí. Y yo creo que no tuvimos nada parecido a esto en toda la democracia. Creo que no tuvimos ningún gobierno que tenga estos temas acerca de cómo es la nación, cómo es el Estado. Estuvieron todos lidiando con crisis tras crisis y dando por sentado que todo estaba saldado, y no estaba saldado de nada. Así que yo creo que Milei podría llegar a ser un reconstructor si logra instalar esta idea que pone sobre la mesa, o podría ser un inyector de caos a gran escala si esta idea fracasa, ¿no? Así que... O las dos al mismo tiempo, digamos, puede ser un inyector del caos en el momento de reconstrucción, quizás es una reconstrucción violenta. Revolución Francesa, ¿no? Sí. Del caos a Napoleón, que también trajo caos, pero bueno, armaste un estado que va a durar mucho tiempo. Claro, creo que sí, es el clima de época también, ¿no? En todo el mundo, ¿no? Como a mí, por eso me fascina, me preocupa, me interesa esta discusión que se está teniendo en todos los planos a nivel internacional. Bueno, en el caso de Estados Unidos, también su política exterior, ¿no? Yo creo que Estados Unidos se está replanteando el aislacionismo y obviamente el aislacionismo retrae ciertos equilibrios a nivel internacional. Entonces, me parece que sí, que el clima de época es un poco, entre comillas, sálvese quien pueda. Entonces todos tienen que volver a discutir hacia adentro qué van a hacer con ellos mismos en este nuevo desordenamiento, ¿no? Internacional. Bueno, fundamental la elección de Estados Unidos, ¿no? Porque ahí están compitiendo dos visiones y dos políticas de administración de lo global que son completamente antitéticas. Totalmente. ¿No? A mí eso es, cuando al principio apareció Trump, yo me preguntaba, ¿no? Este es el fin de una época y Trump va a lograr me hago la misma pregunta que con Milei, la misma pregunta me hice con Trump en su momento, un artículo que lo hizo, si Trump va a ser el reconstructor que dice ser o va a ser una transición a... Bueno, le tocó ser en su primer mandato una transición, pero que parece inequívoca, digamos, en una transición larga, lenta, porque bueno, es mucha estructura, pero está ocurriendo y bueno, nada, lamentablemente todo desequilibrio internacional es como el surgimiento del feudalismo, se empiezan a pelear entre todos. Yo creo que eso también en Argentina
trae muchos debates, ¿no? Como el debate, bueno, nos obliga a también no solamente a discutir internamente, sino externamente. ¿Quiénes son nuestros aliados? ¿Quiénes no son nuestros no aliados? Bueno, esta es una charla que también es recurrente en el ámbito de no solamente de la geopolítica, sino de las relaciones internacionales. Es Argentina, en este proceso, ¿quiénes son los aliados de Argentina? Argentina es un país cristiano, occidental, y tenemos que naturalmente alinearnos con los países occidentales, cuando yo todavía no me queda muy claro hacia dónde van los países occidentales. O también tenemos que ser quizá más no alineados y buscar apoyo en los BRICS. Creo que eso también trae como no sé, como dilemas estratégicos fundantes, ¿no? Mirá, Argentina es un país muy interesante por muchas razones, además muy querido, porque es uno de los pocos países donde el concepto de Occidente no tiene sentido, porque Occidente puede ser una identidad o una alteridad, lo que hablabas al principio, ¿no? Me identifico yo o me identifican desde afuera, pero es mucho más fácil conceptualizar Occidente desde fuera de Occidente y decir todo esto es lo mismo. O desde un liderazgo de Occidente, por ejemplo, Biden-Harris, que dice yo soy Occidente y yo lo lidero. Ahora, para Argentina, para los argentinos, para todos nosotros, una cosa es Estados Unidos, otra cosa es Europa Mediterránea, otra cosa es América Latina o Iberoamérica, y otra cosa es Gran Bretaña. O sea, tenemos fragmentadas nuestras visiones sobre estos pedazos del rompecabezas de lo que es Occidente para un iraní, que todo eso sería todo lo mismo, ¿no? El mundo de los blancos cristianos. Para nosotros es muy distinto, y el argentino promedio, medido en encuestas, aparte tengo algo medido al respecto, es muy distinto. Por ejemplo, está bastante bien visto para casi todos, voten lo que voten, Europa Mediterránea, ¿no? Italia, España es el lugar que todos queremos y donde van los emigrantes argentinos aunque no haya trabajo, es porque es un ideal, un sueño. Estados Unidos está más dividido, Gran Bretaña para la gran mayoría es un adversario o un enemigo. ¿Cómo haces un Occidente con ese mapa, no? Por lo tanto, creo que tenemos que ser un poquito más sutiles en ese punto, ¿no? Y no comprar un discurso sobre Occidente que no nos sirve. No nos sirve, aparte no vas a poder fijar las famosas, a mí no me gusta esta expresión, pero bueno, sirve, políticas de Estado exteriores si querés hacer un conjunto de algo que no lo es. O sea, tenés que tener bien claro en tu código geopolítico, ahí sí, esa expresión me gusta más, que para vos nunca va a ser lo mismo Estados Unidos que Gran Bretaña o España que Bolivia. Digamos que hay diferentes idealizaciones, diferentes aspiraciones en cada relación y tenés que tenerlo claro para poder compartirlo, ¿no? Que tengamos todos claro, por ejemplo, que Gran Bretaña es un problema. Pues si no, después viene un occidentalismo ingenuo y quiere meter a Gran Bretaña en el conjunto de los occidentales, cuando para vos nunca va a ser lo mismo Gran Bretaña que Estados Unidos. Por más que tengas una visión de la angloesfera. No es lo mismo porque Estados Unidos puede ser aliado o no, Gran Bretaña no puede ser aliado mientras tengamos el conflicto en el sur. Así que bueno, yo ahí tengo... Esa es una crítica a cierto movimiento geopolítico que está teniendo la Argentina hoy, me imagino. ¿Qué sé yo? Porque hay un acercamiento con Inglaterra. Digo, yo creo que la lectura que está haciendo gran parte incluso porque los conozco por hablar personalmente con ellos, digo, la visión es, hay que hacerle creer a Estados Unidos y a las potencias occidentales que Argentina está alineada con Occidente y que es mejor estar más cerca del Reino Unido que de China, por ende nos van a devolver las Islas Malvinas, ¿no? Como esa visión de acerquémonos más, no sé cuánto, pero acerquémonos en la medida que podamos. Bueno, un conflicto que también Villarruel salió a decir en algún momento cosas. Creo que eso está en conflicto, incluso en este gobierno. Sí, ahí yo creo que sería bueno verlo de otra forma. Y vuelvo al punto anterior de cómo vemos lo que es Occidente. Digamos, hagamos la separación, digamos, deconstruyamos Occidente tal como nos sirve a nosotros. Y eso, ¿por qué digo esto? No lo digo por decir algo. Si vos deconstruís Occidente a medida de la geopolítica argentina, estás haciendo geopolítica argentina. O sea, si vos creés que el mundo es una observación de la realidad internacional y vos tenés que alinearte como quien se pone una camiseta, entonces no tenés geopolítica.
sos un simple seguidor, una oveja. Totalmente de acuerdo, sí, sí. Por lo tanto, creo que Argentina tiene que tener bien claro cuáles son sus intereses permanentes, sus códigos geopolíticos, sus orientaciones geopolíticas, y ahí las alianzas van cambiando. Si Estados Unidos es el canal para recuperar Malvinas, vamos ahí, sin duda. Pero de ninguna forma vas a subirte a un carro sin observar cómo te afecta internamente. Yo creo que Argentina tiene que reconstruir eso que también está quebrado como parte del mismo proceso que analizamos antes de la ruptura de la estatalidad, que para mí arranca en 1957, para otros será el 55, el 76, cada uno tiene su historieta, pero yo creo que ahí fue cuando Argentina perdió su geopolítica. O sea, hasta el 55, ahí sí, toda esa tradición que iba de Roca a Perón, o si querés me voy un poquito más atrás, de Mitre a Perón, tenía una geopolítica. O sea, había una visión de la Argentina como un país que se proyectaba del Atlántico, que lideraba al Cono Sur, que era solidario con los países que no tenían acceso al Atlántico, y por eso el ABC. El ABC era para poder darle a Chile y a los países hermanos de la frontera norte acceso al Atlántico, que era lo que todos codiciaban. O sea, Argentina tenía una visión de sí misma en función de lo que Argentina quería lograr en el mundo. Y después venían las alianzas, ¿no? Así estaba planteado, me parece, el mundo de Roca a Perón. Después sí, creo que nos comimos el verso de la política internacional, y ahí es donde aparece también lo que a mi juicio es una pena, que es que tengamos a las relaciones internacionales y no la geopolítica como vector para leer la política internacional. Creo que tenemos que tener una geopolítica más fuerte y después analizar desde nuestra geopolítica las relaciones internacionales. Si no, vamos a caer en esa. No, bueno, China es la que viene, bueno, vamos con China. ¿Y por qué? ¿De qué gran momento? ¿Qué gran momento me acabas de generar? Bueno, hablemos de la diferencia entre relaciones internacionales y geopolítica. Bueno, ¿por qué? Vos decís que fue en ese momento que la Argentina abandonó el paradigma de la geopolítica y se casó con o empezó a comprometerse con la visión de las relaciones internacionales, fue a partir del golpe del 55, digamos. Bueno, ahí también coincidió con el surgimiento del hacer de las relaciones internacionales como disciplina, que bueno, fue justamente... Bueno, después del 55 nos subimos al mundo de la Guerra Fría y creo que tuvimos nuestra geopolítica. Pero para vos, ¿cuál es la diferencia entre geopolítica y relaciones internacionales? Creo que la geopolítica... Bueno, las relaciones internacionales es una disciplina estadounidense que analiza las interacciones entre los actores de un sistema internacional regulado por las grandes potencias. Por lo tanto, es una visión de la política internacional en términos de relaciones internacionales. La geopolítica tiene mucho más que ver con la proyección de tu etos nacional, de tu territorialidad, de tu espacialidad política, la construcción de la misma, y luego, que aparte de la geopolítica es un proceso interno y externo, y luego, desde la geopolítica, podés pensar la iniciación en el mundo. No es lo mismo. Por eso, no me parece casual que los países que tienen debates más profundos en torno a su relación con el mundo, tienen en su mundo académico más geopolítica que relaciones internacionales. Un caso que es un poco el que me tiene un poco influida a mí, Francia. Yo estudié ahí mi posgrado. En Francia hay una escuela geopolítica muy fuerte, que es casi más potente, te diría, que las RI, que son vistas como una disciplina estadounidense. Y esa geopolítica es muy fuerte en las universidades, en el Estado, en la diplomacia, en el mundo militar. En nuestro caso, yo creo que, en nuestro caso, digo, en el caso latinoamericano, las relaciones internacionales son muy fuertes como consecuencia de la ausencia de geopolítica. Pero acá había pensadores geopolíticos, acá hubo una construcción geopolítica muy grande, ¿no? Digo, nos metemos en el debate universitario quizá, ¿no? Pero... Vamos rápido para no aburrir a la gente. Sí, pero me parece que ahí también es un debate interesante en torno a cómo en el claustro académico también se fue construyendo una forma de entender el mundo, ¿no? El mundo de las relaciones internacionales es un mundo donde no se mira digamos, geopolítica es el poder en el espacio, digamos, y el otro es estatucuista, es cómo son los países, qué fronteras tienen y cómo se relacionan entre sí. Uno es más, quizá, expansionista, por ahí, bueno, por eso
la geopolítica no está permitida en Alemania, o por lo menos la práctica muy activa, y porque los países empiezan a verse a sí mismos internamente y externamente y en su espacialidad, puede llegar a promover pensamientos no statucuistas. Yo creo que hay tres cosas. Una, que es bastante obvia y paso rápido por eso, la geopolítica en Argentina, en Chile, en Brasil, entra en una grave crisis con la democracia, porque la geopolítica era vista como Fascista. cosa de milicos, ¿viste? Lo cual en parte era cierto. Por ejemplo, el autor más vendido de geopolítica en español era Augusto Pinochet. El manual de geopolítica de Pinochet, un bestseller, que encima es choreado, porque ni siquiera lo había escrito él. Bueno, digamos, tenía mala prensa todo eso. Y creo que no termina de reconstruirse por mucho tiempo. En las carreras de ciencia política, de relaciones internacionales, no había geopolítica, porque era como tema de fachos. Otro tema que me parece muy importante es que América Latina es la región del mundo más estable geográficamente. La zona de paz. Zona de paz, pero además zona que no tuvo transformación geográfica. Los países donde renació la geopolítica, vamos a hablar de un tema que también le gusta a la audiencia de Seibo en la geopolítica rusa con Dugin y otros autores de esa línea. Bueno, Rusia está en una transformación geográfica muy importante de 1991. Sí. Pasó de ser la URSS a ser la Federación Rusa y ahora está rediscutiendo fronteras. O sea, justamente están repensando su espacialidad política. La geopolítica crítica que nace en el mundo europeo, bueno, en Francia, ¿cómo nace la geopolítica? Con la descolonización. Tienen que pensar el mundo después de no tener más Argelia, no tener más otras cosas. Bueno, pensemos que Francia ahora. Instalamos un sistema económico. Además. Pero bueno, es como que la geopolítica nace y surge en los momentos en los que vos estás reconstruyendo, repensando tu espacialidad política. Y América Latina es el continente más estable. Europa cambió enormemente, bueno, África ni hablar, Asia también. América Latina no cambió nada en 100 años. El único cambio, bueno, le cambiamos nombre a algunos países, de la República de Venezuela, la República Bolivariana de Venezuela. Pero bueno, territorio lo cambiamos. Ahora Argentina merece tener una geopolítica propia y fuerte porque tenemos mucho que repensar. Todo el Atlántico Sur Antártico sería otra Argentina en términos espaciales. Y bueno, para pensar todo eso necesitamos geopolítica. Con RI, con Relaciones Internacionales, no podemos pensar en toda su dimensión esa cuestión. Total, no. Además es un pensamiento de fachos porque a veces, yo no lo digo negativamente, pero entiendo no la comparto, porque bueno, yo estoy en geopolítica, pero te lleva a pensar el mundo en términos de poder, de competencia, de capacidades estatales en territorios, de territorialidad. Son palabras que fueron políticamente incorrectas en ese periodo que hablamos antes, que llevó a esa especie de debates inconclusos. Ya había corrección política, habían cosas en Argentina que si las hablábamos era traer un monstruo, que era traer pensamientos de militares, etcétera, etcétera, cuando, no sé, gran parte de los desarrollos, incluso industriales de este país, fueron hechos y promovidos por militares justamente por esta idea de geopolítica, de proyección de poder, de autosuficiencia, de autonomía tecnológica, lo que sea. Entonces, siento que también nos debemos, y es algo que sí, ahí coincido con vos en los términos del gobierno de Milei, es la primera vez en un gobierno donde claramente se está tratando de reconstruir un vínculo interno en torno a las Fuerzas Armadas. ¿Y qué rol puede llegar o no tener en el Estado Nacional? Creo que estamos en una etapa ultra geopolítica de la Argentina y necesitamos geopolítica para pensarla bien, porque vos podés tener geopolítica más académica, más formal, como se dice, teniendo lecturas encima, buenísimo. Pero también puedes tener nociones geopolíticas incorporadas en tu forma de pensar lo político. Puede ser un intendente del Partido de la Costa, donde justamente vengo hace poco, donde me puse a hablar de geopolítica diciendo, muchachos, soy del Partido del Mar, ¿no? No es solamente la playa para veranear, sino que también ustedes están en el epicentro de la salida atlántica de la Argentina. O sea que hay veces que hay que incorporar la geopolítica tal vez sin tanta formalidad, pero la Argentina tiene un gran problema porque nos falta en todos los niveles. Nos falta geopolítica académica y nos falta geopolítica práctica. Y yo creo que muchos de estos debates que estamos hablando merecen más nociones geopolíticas, por lo menos adentro. Un tema que sé que compartimos, aparte es tu artículo en Primera Argentina, tiene que ver con el desarrollismo, ¿no? El desarrollismo, todo bien con el desarrollismo, no significa nada. Pero bueno, es una linda palabra, ¿no? Desarrollémonos,
desarrollo humano, económico, ¿quién no quiere desarrollo? Sí. Pero el tema es que eso, si no tenés geopolítica, no sirve de nada, porque desarrollismo, por ejemplo, es crear modelos de promoción. Por ejemplo, el RIGI sería una medida desarrollista, o RIGI, no sé cómo. Estás promoviendo inversiones con alguna estrategia. Ahora, para decidir cuál es tu estrategia, necesitas alguna noción espacial territorial política, no técnica. Porque si no, el desarrollismo que fracasó, el de argentino, era un conjunto de proyectos sin norte que llegó al déficit fiscal, porque justamente era un desarrollismo descentralizado cuando ya estamos en pleno 1957 en adelante. Justamente, Frondizi vino después de la debacle, por eso no funcionó. Y hacían cosas que no tenían ningún sentido. O sea, yo también entiendo que esos proyectos faraónicos de los militares de los 60 y los 70 tuvieron mala prensa porque muchas cosas no tenían sentido. Por ejemplo, el que me encanta cruzarlo, pues aparte me llena de energía, el túnel subfluvial de Santa Fe a Paraná fue un sinsentido. No hacía falta, eso era un puente eso. Se hizo eso porque no había planificación. Por lo tanto, no puedes tener desarrollismo en manos simplemente de un burócrata que dice, ahora vamos a crear un RIGI para la minería. ¿Y por qué el RIGI para la minería? ¿Que esto forma parte de un concepto compartido por toda la política argentina, por la sociedad, porque queremos ser mineros? O sea, necesitamos dotar de política a los debates estratégicos, y eso es geopolítica. Claro, sí. Bueno, un típico comentario sobre el tema el tema de los recursos naturales, ¿no? Que yo claramente tengo visiones encontradas, porque creo que todos los que están a favor y en contra tienen tienen puntos ciertos. Por un lado vos decís, bueno, tenemos una de las minas más importantes de plata del mundo, no sé. O tenemos litio. Y las provincias no dejan explotarlo, se oponen. Bueno, pero creo que hay debates más complejos, técnicos y políticos no resueltos, si es que cuando permitimos hacerlo lo hacemos mal, no supervisamos bien. Entonces sí ocurre como un problema de cuando lo dejamos hacer se hace mal y cuando no lo dejamos hacer estamos mal. Como que no hay algunas cuestiones que tienen que ver con el federalismo justamente, no resueltas a la hora de, si hay un momento de una explotación de un recurso, bueno, ¿cuáles son los costos? ¿Cuáles son las ganancias? ¿Qué vamos a sacrificar? Porque siempre hay un sacrificio. Obviamente, un porteño en Buenos Aires dice así, que exploten la mina de plata, y el que vive a 2 cuadras te va a decir, no voy a poder tomar agua nunca más en mi vida. Entonces, creo que, o no me voy a poder bañar, o no sé, o lo que sea. Entonces, esos debates que son microdebates, no son, a veces se presentan como una discusión ambientalista. Yo creo que a veces son discusiones muy racionales. Chicos, si esto no se hace bien, reventamos toda una zona geográfica y los ingresos que vamos a tener a cambio de esos no van a valer el daño o la incapacidad que tuvimos de utilizar bien esos recursos. No sé, esta idea de pueblos fantasmas o cosas que se generan a la hora de explotar recursos. Mira, yo creo que en esos casos lo que tenés que tener en todo caso es una visión nacional en torno a estos debates. El problema de la Argentina es que tenemos un provincialismo con forma de federalismo, sin Estado nacional con visión estratégica que se imponga sobre las jurisdicciones, y por lo tanto no tenemos políticas en los temas estratégicos porque no hay quien las imponga o quien las vea siquiera. ¿Por qué siempre se dice en este tipo de debates, por qué Chile, por qué Perú son potencias mineras? Son grandes productores mineros y Argentina, que tiene tal vez más potencial de producción, no lo es. Bueno, una explicación es que Argentina no tiene criterios unificados en torno a la minería. Cada provincia hace lo que quiere y muchas veces con el criterio de que quien vive cerca tiene más derechos que quien vive lejos. Y esa es una idea que puede llegar a funcionar solamente si tenés jurisdicciones autónomas. Porque está bien, ponele que los chubutenses digan no quiero explotar minas, no quiero minería. Bueno, pero si sos una provincia que recauda, gestiona y es superavitaria en sus propios términos, buenísimo que elijas tu modelo de desarrollo. Ahora, si sos una provincia que forma parte de un sistema solidario nacional, o sea que no es federal, no sé, pero querés autonomía para decidir, no quiero mina porque quiero tener jardincito con claveles, bueno, entonces es una antigeopolítica completa, pues es una resistencia a la geopolítica del Estado o del mercado
sin una geopolítica alternativa. Creo que la Argentina tiene un gran caos en torno a los temas estratégicos. Y bueno, ahí tenemos que decidir. O hacemos una estrategia nacional para tener minería en todos lados y ser un país minero, o bueno, hacemos un federalismo posta y que bueno, cada uno decida haciéndose cargo de los costos de decidir. Porque una cosa también es decir, no quiero minería, pero si soy consciente de que decir no quiero minería, tal vez es que no tengo trabajo para la gente que vive acá. Creo que esa noción del que dice no quiero minería en el bolsón no está clara, porque el que no quiere minería en el bolsón no tiene responsabilidad y autogobierno. No es un verdadero ciudadano en términos de lo ambiental. Es simplemente un tipo que se expresa muchas veces caprichosamente. Por eso el ambientalismo en Argentina no es nacional, es caótico. Si quieren ambientalismo, bueno, tengan un partido verde y ganen las elecciones a nivel nacional y prohibimos la minería en todo el país. Sí, o tengan la espalda económica para decir, no, yo no hago minería porque tengo ganas y me autosustento, no depende de tengo un ustedes. Silicon Valley acá, me voy a dedicar a esto, bueno, gestiónatelo. Pero en un modelo como el argentino no está bueno la provincialización de los recursos naturales. Es un lujo, no lo podemos dar con este modelo. Sí, en algún momento en las discusiones de estrategia nacional y de estas discusiones de estatalidad, se hablaba un poco de el costo. Es una discusión académica. Cuando digo se hablaba, era una discusión académica de una cosa es una provincia pobre teniendo que negociar con un monstruo económico como puede ser una gran petrolera, una provincia que tiene el petróleo pero no tiene quizá espalda. Es una negociación muy asimétrica, entonces el Estado Nacional aparece, este es el cálculo de los que quieren una gran estrategia nacional liderada por un Estado central. Es mejor la negociación y más fuerte cuando sale y da la cara el Estado Nacional y no cuando tiene que negociar la pequeña provincia, porque ¿qué pasa? Por ejemplo, no sé, es más fácil de corromper, terminás teniendo como, no sé, empeora la situación, ¿no? Como generás un pequeño bastión, un pequeño enclave explotado de recursos donde un poco gobernador la reparte a los cerca y no ocurre ese proceso de gestiono bien mis recursos. Todo lo contrario, termina siendo peor porque el Estado Nacional no interviene en la negociación de esos recursos. Bueno, ese es para mí uno de los principales riesgos de la descentralización federal, económica y política. No sé si estás de acuerdo o no con con ese aporte académico, digamos. 100%, muchas veces las provincias tal vez se conforman con poco. O sea, viene un inversor internacional, te propone algo que deja una rentabilidad de $400 millones, te fascinás y tal vez pudiste haber hecho algo mucho más interesante en otra escala. Pero también está el problema, para darle más complejidad a uno de esos que plantea, que es bastante complejo, de que ese Estado que no tiene estrategia nacional después es un Estado quebrado. Sí, lo que pasa ahora. Claro, que se mete solamente para ver qué puede sacar para pagar deuda. Por lo tanto, el Estado nacional, el Estado federal, no piensa, pero está desesperado. Es como una especie de ludópata que te tiene que sí o sí cubrir un... Sí, Arabia Saudita o que pasa al revés, generás un Estado que tampoco la reparte al final. No la reparte y tampoco crea las condiciones para generarla. Es un Estado fallido, el Estado argentino. Es un Estado fallido. Por eso se explica que tuvimos inflación crónica por 50 años, con algunas islas, de estabilidad. Pero solamente los estados fallidos tuvieron inflación crónica, porque la inflación crónica es ingobernabilidad económica. El Estado argentino es un Estado económicamente ingobernable. No somos estados fallidos en otras dimensiones, en esta lo somos. Solamente los estados con conflictos y estados que no tienen gobierno tuvieron este resultado. Claro. Eso lo charlaba el otro día, de la incapacidad, cómo la inflación sí termina siendo un gran problema porque muchos creen que la inflación es algo que se controla, ¿no? Decían, no, bueno, pero la inflación no necesariamente es un síntoma de lo malo. Habían militantes de la inflación hasta hace muy poco que te decían, no, pero es algo que se controla, es parte de la política económica de este país, que lo otro, bueno, pero te genera un severo problema de incapacidad de planificación al mediano y largo plazo. Yo entiendo que la inflación era producida y se intentaba controlar, de acuerdo a distintos ministros de Economía que tuvimos, como una política activa. O sea,
soy consciente de esta inflación que estoy generando y no me importa porque creo que es lo mejor que puedo estar haciendo, generó bueno, esto, ¿no? Como una mala lectura bueno, no quiero dar nombres, pero bueno, importantes referentes de la oposición hoy, que son técnicos y tienen doctorados en desarrollo económico, defendían la política de la inflación. Vos decís, sí, con el lado B de que saben que además había todo un conjunto de actores económicos que aprendieron a hacer negocio con la inflación. Obvio. Por lo tanto, que eran los buitres domésticos, ¿no? Hablamos de los buitres como solamente los fondos de las Islas Caimán que vienen acá a litigar, pero los buitres domésticos eran los que vivían de la inflación haciendo negocios y muchas fortunas en Argentina hicieron de esa forma, ¿no? Por lo tanto, los que defienden la inflación, si son conscientes de eso, ahí tienen hasta tener un problema ético, ¿no? Porque están jugando para los malos. Sí, bueno, sí, para mí ese es uno de los, o sea, toda esta revuelta, creo que, en definitiva, porque por el otro lado digo, y ahora me voy a poner un segundo también del otro lado, digo, pues son cosas que yo no tengo resueltas de todos estos debates, no es que tenga una posición muy clara, digo, ¿cuál es el límite también de buscar el fin de la inflación, ¿no? Porque también una de las críticas que se puede hacer a este gobierno, y en general a todos los gobiernos de este tipo de tendencia ideológica, es cuál es el costo humano de tratar de estabilizar la economía de un país de esta manera, ¿no? Creo que, bueno, lo que hablamos al principio, si se hace mal es la Revolución Francesa y terminan todos descuartizados, digamos. Uno se pregunta, bueno, ¿es posible hacerlo en estos términos? Voy a decir una cosa que puede sonar un poco inhumana, pero yo banco los programas duros de corrección siempre y cuando haya una visión de país detrás. O sea, es el costo que estoy dispuesto a pagar, por lo menos yo, como ciudadano. ¿Por qué los programas de estabilización y ajuste fiscal fracasaron muchas veces? Pues no tenían geopolítica. Por ejemplo, como pasó con el menemismo o les pasó a Martínez Dios, porque recortaron gasto en la cuenta nacional, pero permitieron que aumente el gasto por todos lados y por lo tanto estaban metiendo gasto bajo la reforma. La vieja historia de la Argentina, digamos que ajusto mis cuentas de lo que puedo administrar y no me meto con el resto. Yo creo que la única forma de que la Argentina se estabilice en serio y para siempre es que se estabilice toda. Se estabilice a nivel nacional, provincial y municipal. Que tengamos en todos lados gobiernos responsables y ordenados. Porque si no es lo mismo. Si tenés un gobierno que ordena arriba, pero tenés un montón de gobiernos que hacen lo que pueden abajo, entonces ya sabemos perfectamente lo que va a pasar. Le van a transferir la cuenta al tonto del futuro, al tipo que esté dispuesto a pagar. Hemos tenido muchos de estos en la democracia. Por lo tanto, si detrás de el dolor hay un saneamiento real de la Argentina, creo que el dolor vale la pena. Igual, obviamente, con ternura y con conciencia social, ¿no? No podés hacer cualquier tipo de dolor. Ahora, lo peor es el dolor innecesario de saber que estás gestionando una crisis de futuro. Sí, eso sí. Ese dolor es insoportable y inadmisible. No, obviamente. Hay algo que estamos de acuerdo y esto es consecuencia de, no es causa de. O sea, que estemos en un proceso de ajuste feroz, no hay que olvidarse que es la consecuencia de algo. No es que un día, digamos, se levantó y la gente dijeron, no, Milei dijo, hay que hacer todo esto porque tengo ganas. No, la mayoría de la gente votó también a este gobierno porque se tomó conciencia de todo lo que estaba pasando y que evidentemente había una política nociva que, bueno, hoy por hoy creo que a mí lo de la visión geopolítica a veces me preocupa porque, digamos, hay geopolítica de JP Morgan acá también, ¿no? Digo, también es una geopolítica muy anclada a organizaciones que no sé si son coincidentes con los intereses de un país. A veces son organizaciones que su único interés es cómo los países funcionan para el lucro de terceros. Entonces, No, tal cual. Tener una geopolítica propia es algo muy complejo. No se trata, está bueno lo que dijiste, visión geopolítica. Porque la visión geopolítica puede ser un iluminado. Tipo, no sé, un tipo que llega al poder y dice, esta es la visión geopolítica de los argentinos, que es la mía. La geopolítica... Washington. Domingo Cavallo, por ejemplo, ¿no?
Pero yo creo que la geopolítica tiene que ser un código geopolítico, no una visión geopolítica. El código geopolítico es lo que es compartido. Y hay algunas cosas que son compartidas. Por ejemplo, creo que la cuestión Malvinas es compartida. Sí. La metodología no. Eso es la política exterior, si querés es un tema secundario. Pero que las Malvinas son argentinas y tenemos que recuperar el gobierno efectivo de las islas y de todo lo que viene con ello, es parte del código argentino. Y así, como tenemos eso, tenemos que tener varias cosas, incluyendo la relación con Estados Unidos. Eso no puede ser un tema opinable. No puede ser un tema de que viene cada gobierno y dice, no, a mí no me gusta, no, a mí me encanta. Tiene que haber una visión compartida en torno a la relación con Estados Unidos y con China, que compartamos por lo menos la fuerza del sistema. Ya sé que estamos en un momento que se está reconstruyendo, pero países como la mayoría de los países de América del Sur y de América Latina, te diría, esos temas los tienen saldados. Sí, Izquierda y derecha comparten cuál es la relación con Washington. Sí. Eso es algo que a mí me cuesta entender cómo la Argentina en algunos momentos empezó como una clara alejamiento con el hegemón, digamos, regional claramente, o sea, regional a nivel americano, es una oposición activa contra el país más, digamos, el país que define, por lo menos en todo este lado del Greenwich, define el ordenamiento geopolítico, digamos. Y encima no es compartido, pues si el 80-90% de la élite y de la sociedad argentina van por ahí, bueno, la Argentina es eso. Pero no es cierto que sea eso, porque cada tanto que gana las elecciones un partido que quiere ser el Estado 51. Y por lo tanto, no podés bandear en este punto. Sí. Y bandear en este punto no es un tema de democracia, es un tema de código geopolítico. Y el código geopolítico es anterior a la democracia, pertenece a la estatalidad. El Estado tiene que tener algunas... Y cuando vos hablas del Estado estás pensando también de una especie de cuerpo de profesionales. Cuando hablas del código geopolítico es como cultura estratégica a nivel ciudadano, o es también una especie de cuerpo burocrático en el buen sentido de especialistas que trabajan en el Estado de forma regular, digamos, intergubernamental. No es un tema de expertise, es un tema de que los especialistas o los burócratas sean portadores del Código Nacional. O sea, lo ideal sería que vos tengas estas agencias del Estado, no sé, el Ministerio de Defensa, que funcione solo, que el Ministro de Defensa se tome vacaciones 3 meses y aún así, bueno, no se pagarán los cheques, pero todos saben lo que tienen que hacer, porque todos forman parte de la misma lógica. En Israel es así. No hace falta que esté el jefe de la fuerza de defensa para que sepan que tienen que cuidarse de los enemigos que tienen en la región. Es compartido y todos saben cuál es el código. La Argentina no lo tiene. No lo tiene porque tenemos el problema de la estatalidad. Y una vez que lo tengamos, a mí no me importa tanto si los profesionales de la Cancillería tienen doctorado o tan solo licenciatura. Es secundario, porque todos van a ser portadores de la misma orientación. En Argentina no se trata de tener profesionales capacitados. ¿Qué significa eso? Si no sabemos si van a estar capacitados para ir detrás de Washington o detrás de Teherán. El punto acá es no la calidad de los recursos humanos, sino la calidad del código geopolítico, ¿no? El código geopolítico vos casi me imagino por lo que lo decís, tiene un carácter, no sé si es puramente ideológico, pero sí te diría como, sí, carácter político muy importante, porque es como una especie de orientación racional y pragmática, pero con un norte ideológico. Puede cambiar, pero no tanto. Pero el código geopolítico son las ideas y los valores compartidos en torno a la orientación que tenés al mundo. O sea, tiene que haber muchas veces se dice política de Estado, pero yo no estoy de acuerdo con esa expresión, porque política de Estado es poner la responsabilidad a los burócratas. Es decir, no, tenés que tener un conjunto de funcionarios, un Itamaraty que te lleve para acá. Pero es más que Itamaraty, tiene que ser la sociedad, la política, la cultura, todos tenemos que ir al mismo lugar, más allá de que tengamos matices, opiniones, etcétera. Ojo, esto puede cambiar. Estados Unidos hoy lo tiene en crisis. Hoy lo tiene en crisis. No sabe si va para ir a hacer un Big Brother de mundo multipolar o si quiere reconstruir la Alianza Atlántica con los demócratas. Por eso es tan importante lo que pasa en Estados Unidos, porque tiene que definirse esa sí, a nosotros nos afecta lo que pasa en Estados Unidos y en Europa, obvio, sí. Sí, para mí eso es
fundante de qué va a pasar en el resto del mundo. Si las principales potencias tienen bien definido cómo va a ser el ordenamiento mundial, o el ordenamiento mundial va a ser un desorden mundial. Y ahí claramente, bueno, uno va a tender más a encerrarse en sí mismo, a ver, no lo digo como un aspecto negativo, digo, se vienen tiempos difíciles, ¿no? Y No so- China, Rusia, India lo tienen. Sí, claramente. Y son estos momentos de crisis geopolítico donde sí, generalmente se generan las oportunidades para una reconstrucción que no sabemos hacia dónde va a ir, pero sí, claramente como que a Milei le tocó estar en este momento, en este momento histórico de la Argentina, puede haber sido, supongo, porque a veces es así, es quién estaba en qué momento. Y bueno, todavía queda, porque yo ya estoy viendo un poco cuáles son, también ya están viendo sus salidas, ¿no? A través de quiénes son los distintos referentes. Si la figura de Milei falla, digamos, si no logra hacerle reconstrucción, ¿quién es el o la, mejor dicho, la sucesora posible, ¿no? Bueno, yo creo, y tal vez ahí aspiro a que venga una gran renovación en Argentina. Yo creo que hay una dirigencia, una casta, que fracasó y que tiene que ser generosa, utilizar los recursos de poder que tiene para facilitar la renovación y no querer Claro. estar nuevamente en el sillón. Una gerontocracia. Y creo que esta es una visión que tengo muy de este año, no sé si la tendré más adelante, porque me parece que más observando lo que está pasando ahora, creo que hay mucho potencial de cambio a nivel local. Sobre todo porque me parece que los gobernadores van a sufrir bastante esta etapa. Sí. Porque básicamente van a estar en conflicto permanente con la Casa Rosada, van a tener que pagar costos, y no me imagino que de las gestiones provinciales surjan muchos modelos de éxito. Algunos tal vez sí, no sé, por ejemplo, el gobernador de Chubut está en el momento, está donde tiene que estar, ¿no? Le está tocando la revolución energética. No sé, en Neuquén puede pasar algo parecido, no sé, en las provincias litíferas, tal vez estén montándose en algo que lo del litio no tengo tan claro si va a ser tan modelo de país, pero bueno, qué sé yo, puede haber algunas provincias que tengan algo para ofrecer. Ahora, me parece que la mayoría van a estar cortando clavos, y sí creo que la renovación puede estar en los niveles locales, ¿no? Las intendencias, sobre todo las intendencias, ¿no? Me parece que ahí puede haber modelo de liderazgo que proyecten algo nuevo, y tal vez ahí viene el gran pase a retiro, ¿no? Donde no se pasa a retiro a los generales solamente, sino que pasemos a retiros generales, coroneles, tenientes coroneles, hasta tenientes. Está bien. Bueno, Julio, no te quiero tomar más de tu tiempo, la verdad No, si que estoy en mi casa. excepcional charla, excepcional, me encantó. Así que bueno, nada, espero vayan a ver la revista Argentina Primero. No, primero Argentina. Primero Argentina, .com. primeroargentina.com. Y bueno, seguimos en contacto. Todo el tiempo.